Con la venia, señora presidenta, los españoles asistimos asombrados a los listados de películas que reciben subvenciones de cientos de miles de euros y que recaudan apenas unos miles o incluso unos cientos en taquilla. Películas en las que el desinterés del público ni siquiera se ve compensado por su condición de clásicos o por algún otro tipo de interés cultural. Obras en las que lo único reseñable es el sectarismo exhibido por las personas beneficiadas por dinero público. Y el dinero público sí es de alguien. Es un dinero que, por desgracia, es tirado y en ocasiones esas personas llegan incluso a insultar a buena parte de su potencial público. Estos comportamientos son privativos de España. Resulta muy difícil encontrar países con industrias audiovisuales desarrolladas, maduras, en las que se produzcan este tipo de conductas suicidas, porque el interés de todos los que intervienen en una producción debiera ser siempre que la viera el mayor número de personas. La razón principal de que se produzca esto en nuestro país es que en muchos casos el modelo de gestión que impulsada desde hace muchos años por el PSOE y mantenido por el Partido Popular ha conducido a que la militancia política sustituya en muchas ocasiones al talento, las proclamas partidistas al arte, y que la continuada pérdida de interés de las producciones subvencionadas por dinero público no haya sido analizada ni desde el punto de vista de la industria ni desde un punto de vista del resultado artístico. Esta forma de tirar dinero público es realmente escandalosa y evidentemente no tiene su explicación en un mero accidente, en un caso aislado. Es algo demasiado común. Es algo que se viene produciendo desde hace años y no se han puesto medidas para evitarlo. Por ello, cuando se anunció una nueva ley del cine y de la cultura audiovisual, uno podría esperar que se produjera un cambio importante de modelo, un cambio importante de filosofía, de modelo de gestión, que nos evitara vergüenzas como las que les acabo de señalar. Muchos autónomos han dado un dinero que no tienen para que sea utilizado con suma frivolidad por este Gobierno. Sin embargo, no hay nada de ese necesario cambio de paradigma, ese necesario cambio de modelo en esta ley. De hecho, se profundiza en el derroche de recursos, que, como sucede siempre, terminará redundando en falta de medios para asuntos muchísimo más perentorios y más necesarios. Mientras tanto, la realidad es que cada vez resulta más complicado para una familia de 4 personas asistir al cine a ver unas películas cuyas entradas han pagado, quieran o no, vía impuestos, las vean o no. Mientras tanto, día tras día resulta más difícil mantener las empresas abiertas por los costes disparados. Mientras tanto, la mirada complaciente del Gobierno se aparta de los problemas reales de los españoles. Cuando se hizo la ley del sector audiovisual, ustedes dejaron atrás a las productoras independientes para afianzar su alianza con las grandes empresas de comunicación de nuestro país. Es algo que le reprochó todo el sector. Por ello, es electoralmente necesario que traigan aquí esta ley, con la intención de hacer más promesas a un sector al que este Gobierno tiene en pie de guerra, el de los productores independientes. Sin embargo, las promesas a estos sectores quedan aplazados a los siguientes ejercicios, al momento en que se pongan en marcha los organismos propuestos en este texto, con lo cual, en realidad, se trata del enésimo ejercicio de venta de humo de este Gobierno a un sector audiovisual al que han maltratado en los peores momentos. Desde el punto de vista de la técnica legislativa, este Gobierno posiblemente sea el más torpe de la democracia. Creo que esto lo han dicho incluso personas que han ocupado el banco azul por parte de su partido. Gracias a su cerrazón y a su obstinación, no atienden ustedes ni siquiera las críticas de personas afines. Vienen ustedes aquí, animan a que el proyecto se tramite y luego no le admiten ni una enmienda ni al PNV siquiera y a cerrarlo ya otra cosa.
y termina produciendo resultados contrarios a lo que se suponía que tenía que producir, como hemos podido ver recientemente en unos casos bastante sangrantes. No se pueden cambiar definiciones básicas de la actividad legislativa en cada ley, sin que ello tenga unas consecuencias muy negativas. En la Ley General Audiovisual, que impulsaron hace menos de un año, la definición de productora independiente era una que incluía grandes plataformas, productoras internacionales e incluso cadenas de televisión, que podían acogerse a las ayudas que se contemplan en esa ley. En este proyecto, la definición es muchísimo más restringida, por lo que nos vamos a encontrar con que las empresas del sector van a estar en una situación que en realidad para ellas es la peor, la de no conocer el terreno de juego en el que se desenvuelven a priori. Con lo que muchas producciones terminarán haciéndose en países que sí les proporcionen una mayor facilidad para prever los gastos, los ingresos y los descuentos que les pueda hacer Hacienda. Esto va a significar un problema de seguridad jurídica. Pero es que cuando el PSOE entra por la puerta, la seguridad jurídica sale por la ventana y las empresas particulares huyen a Portugal, más recientemente a Holanda. Uno de los aspectos más llamativos es la creación del Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura y de las Artes Visuales. El mero hecho de crear un nuevo organismo, con el gasto que esto supone, para profundizar en un modelo que no funciona, ya debería ser motivo suficiente para que esta Cámara devolviera el proyecto al Gobierno. A esto hemos de añadir que, al favorecer la creación de entidades autonómicas en este campo, se va a producir la ruptura del mercado interno, con consecuencias tan chuscas, por llamarlo esto de alguna manera, como que la calificación por edades de una película en Madrid pueda ser distinta a la calificación que reciba en Valencia o que reciba en el País Vasco. El único precedente que tenemos, que es el Instituto Catalán de Industrias Culturales, ya ha supuesto en diferentes ocasiones un problema por su apoyo al independentismo. Y por ello multiplicar ese problema por 17 no nos parece una medida sensata. Y todo esto sin contar el coste económico terrible. Es obvio que el aumento de la financiación pública que quieren promover con estos nuevos organismos va a servir para ahondar en ese modelo socialista en el que la Administración solo sirve para ir situando a amigos, para drenar recursos de asuntos que son realmente necesarios y para saquear a los ciudadanos y convertirlos en personas cada vez más dependientes. España necesita una reducción drástica de la Administración, en especial de aquella que no proporciona servicios esenciales al ciudadano. En la ley del sector audiovisual también dejaron ustedes algunas deudas con sus socios independentistas a cuenta de la promoción de lenguas minoritarias. Y ahora traen esta ley en la que pretenden pagarles, promoviendo un tipo de cine que no va a ver ni la familia de los actores, pero que permite alimentar a esos grupos contrarios a la unidad nacional. Hay cine producido en lenguas minoritarias que ha alcanzado un gran público, por ejemplo, La Pasión, rodado en arameo y en latín, pero la inmensa mayoría de las obras que van a rodar en las lenguas que ustedes dicen promover van a hacer que La Piedad parezca un tremendo éxito. Los cambios en las condiciones impuestas por esta ley para considerar una obra cinematográfica y el tiempo que se debe esperar para proyectarla en entidades públicas con un precio reducido es otro de los problemas que trae esta norma, ya que pasan del año que había anteriormente a solo 6 meses desde la fecha de estreno. Teniendo en cuenta la dificultad de muchas de las salas de cine para mantenerse, esa competencia desleal por parte de la Administración pública es inaceptable. La Administración debe suplir aquellas actividades en que la iniciativa privada no puede generar algo semejante. No puede dedicarse a competir y a ponerle dificultades a las empresas privadas. Este texto consagra compromisos asimétricos
entre las empresas exhibidoras y las distribuidoras, pues mientras las salas deben programar un 20% de producción europea o hispanoamericana, esta condición no se aplica a las empresas distribuidoras. Esa asimetría va a provocar graves dolores de cabeza, graves problemas a las empresas exhibidoras. En España lo que mejor ha funcionado para promover la cinematografía han sido los incentivos fiscales, que unidos a la alta cualificación de los trabajadores de ese sector, al clima y al patrimonio histórico, artístico y natural, hacen de nuestro país un lugar ideal para rodar películas. Para que la situación mejore, es importante que los incentivos fiscales no se vean sometidos a variaciones o a problemas de gestión, porque eso puede destruir la confianza de los productores que rueden aquí, como sucedió en su día con Ridley Scott. Sin embargo, en este proyecto hay varios aspectos que han sido destacados por las principales empresas del sector como nocivos y que usted ha destacado en su intervención precisamente al hablar de cosas que nos igualan a Francia, a Alemania, pero verá, es que esas cosas precisamente han provocado graves problemas en esos países. España compite en un mercado internacional en el que la lucha por atraer grandes producciones, vengan de donde vengan, es muy dura. Cuesta hacerse un hueco en ese mercado y es muy fácil perder ese crédito. No lo hagan con esta ley. Es obvio que con los ingredientes que hemos desgranado es insostenible que la actividad cinematográfica sea considerada con esta ley una industria cultural madura. Ustedes buscan que sea una mera herramienta de adoctrinamiento. Y si no es rentable, porque más de la mitad de los españoles terminan por no ir al cine para que los insulten, ya se encarga el PSOE de que las arcas del Estado financien esas obras. A pesar de todo ello, en España hay grandes creadores que recibirán nuestro apoyo allí donde gobernemos, que no necesitan más que un terreno de juego justo y que no se persiga su talento ni se les arrebate el producto de su trabajo. Por las razones expuestas, consideramos que este proyecto debe ser censurado, como este Gobierno, y pedimos el apoyo de la Cámara para este propósito. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Ramírez del Río. Muchas gracias.